Bienvenidos a Panda Tale. Espero que disfruten escuchando la historia. Si les gusta, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirse. Hoy les presento una comedia romántica antigua donde la protagonista femenina es adorable. Me reí mucho leyéndola, y editarla me hizo reír aún más. Por favor, denle me gusta y comenten para evitar que fracase en el futuro. Muchas gracias. Sinopsis: soy la princesa más famosa e inútil de todo el reino de Ashford. No se me da bien la literatura, soy un desastre en las artes marciales. Aparte de tener una apariencia algo decente, no hay nada que valga la pena mencionar sobre mí. Por eso mi padre, que siempre se proclama un gobernante iluminado, no dudó en dejar que Kim me despidiera con un gesto de la mano. Una vez me ofreció al Imperio Thorn. He oído que el emperador de Thorn tiene un temperamento impredecible y peculiar, y disfruta asesinando mujeres hermosas. Su harén, antaño fragante y colorido, ahora está tan vacío y desolado como un templo. Damián agitó perezosamente su abanico hecho con huesos de mujeres hermosas, inclinando la cabeza lentamente para mirarme. Su dedo se deslizó suavemente sobre mi cabeza, su sonrisa, que no era exactamente una sonrisa, parecía asustada. Si tienes miedo, aún estás a tiempo de volver a Ashford. Mi mano agarró su manga con fuerza, temblando ligeramente. Al oír esto, negué con la cabeza con decisión. No volveré atrás. Su mano, que descansaba sobre mi cabeza, de repente presionó con más fuerza. ¿Por qué? Entrecerró los ojos, fríos y penetrantes. Lo miré directamente, pronunciando cada palabra con claridad. Demasiado perezoso para correr tan lejos. Damián guardó silencio un buen rato, con una ligera mueca en la comisura de la boca. Correr de Thornback a Ashford sería realmente agotador. Cielos, por favor, disfruta de la historia. Me llamo Helena, la famosa e inútil princesa del reino de Ashford. No sigo las enseñanzas de mi padre, quien insiste en llamarlo Gran Ashford. En realidad Ashford es solo un pequeño país enclavado en los límites del Imperio Thorn, con nuestra condición de vasallo establecida desde hace mucho tiempo. Pero mi padre dice que como nuestro país es pequeño, nuestro nombre debe ser más grandioso, llamándolo Gran Ashford, como si pudiéramos estar codo con Thorn. ¡Qué risa! ¿Cuándo se ha dado cuenta Thorn? Aún así, mi padre se preocupa a diario, temiendo que el poderoso Imperio Thorn decida algún día, por capricho, absorber a Ashford en su mapa. Al fin y al cabo, otros 3 países con territorios más extensos que el nuestro ya han sido devorados, y ahora solo quedan condados bajo su dominio. Todo nuestro ejército de Ashford es débil, las provisiones son insuficientes, y ni hablar de contraatacar, incluso la defensa es una lucha en todos los frentes. Tras mucha deliberación, mi autoproclamado padre iluminado se dio una palmada en la frente y dijo que entre las 36 estratagemas, nada superaba la trampa de la belleza. Así que, con decisión, me ofreció a la cama de Damián, confiándome una gran misión, sin esperar grandes méritos para el país y su gente, bastaba con detener los pasos de Damián hacia la anexión de Vado Ceniza. Antes de mi matrimonio, oí rumores sobre el emperador de Espina. Se dice que el emperador es frugal, mantiene el decoro, gobierna con excelencia y hace que la nación prospere como nunca antes. Lo único que lo hace lamentar es su temperamento excéntrico y su afición por matar mujeres hermosas. No importa que hija entre en palacio, al final ninguna escapa al destino de un túmulo dorado. Por lo tanto, en todas partes la gente habla, temiendo que no tenga heredero y preguntándose qué será de Thorn después. Durante todo el viaje escuché todos los rumores sobre él, y con la larga y agotadora distancia que me mareaba, pronto quise dormir. Mientras dormía, la princesa madre que me acompañaba me recordó suavemente: estás a punto de conocer a su majestad. Por favor, despierta, despierta un poco. Asentí superficialmente incorporándome, pero seguía sin poder abrir los ojos. No fue hasta que la mano de Damián me tocó la cara, fría y lentamente acariciándome la piel poco a poco como la niebla del amanecer rozando ramas secas. Abrí los ojos de par en par al instante, encontrándome con su mirada profunda. Aturdida por un instante, olvidé realizar la ceremonia de saludo, solo grité aturdida: «Su majestad». Preguntó muy somnoliento. Su voz era fría y clara, pero distante como el viento nocturno que sopla entre las ramas secas de Polonia. Vestía una túnica negra bordada con serpenteantes dragones dorados. Todo su cuerpo parecía cubierto por una fina capa de escarcha, sin rastro de polvo mundano.
Con solo mirarlo se entendía por qué no se acercaba a los encantos femeninos. Negué con la cabeza. Ahora estaba mejor, aunque su mano estaba muy fría. Sus dedos se deslizaron lentamente hacia abajo rodeando mi cuello, y finalmente se detuvieron en mi nuca. Sentí que con solo un poco de fuerza, podría quitarme la vida en cualquier momento. Pero su expresión no parecía tener esa intención, así que simplemente dejé que me apretara suavemente la nuca. La presión no era ni fuerte ni ligera, la sensación no era mala. Después de un buen rato mantuvo su indiferencia, preguntando con naturalidad, sin miedo. Me sentí tan cómoda con su mensaje que quise dormir, con los ojos entrecerrados mientras respondía con indiferencia, sin miedo. La comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa. Si dijera que quiero matarte, ¿entonces qué? Asentí respondiendo con decisión, entonces Su Majestad puede seguir adelante. Nunca he tenido habilidades notables, solo una mente abierta. No importa lo complicadas que sean las cosas, solo necesito pensar un momento y puedo soltarme con naturalidad. Además, desde el día en que me enviaron aquí, ya entendí claramente que no viviría mucho. Así que al oírlo decir esto, no me sorprendió en absoluto. Damien me miró largo rato, riendo por fin. No mereces que lo haga yo. Reflexioné un momento y luego extendí la mano ante él, parpadeando levemente. ¿Entonces Su Majestad planea que alguien me estrangule? Damien guardó silencio un instante y finalmente hizo un gesto de desdén con la mano. Me soltó la nuca, se agachó para desatarme el cinturón con voz despreocupada, ya que Ashford tiene tales intenciones, no debería decepcionarte. Tenía los dedos fríos, casi entumecidos. No pude evitar temblar, se me puso la piel de gallina. Al ver esto se rió y preguntó, asustado. De verdad no entendía por qué insistía en asustar a la gente así a propósito. En cuanto a lo que sucedería después, aunque nunca lo había experimentado, había leído bastantes libros al respecto. En ese momento solo me preocupaba una cosa, Su Majestad. Me da mucha pereza hacer ejercicio, Damien. Quizás Damien tampoco quería. Se quedó callado un momento, luego se hizo a un lado, rodeándome la cintura con el brazo con la voz apagada y dormida. Su actitud era tranquila, como si la persona que acababa de burlarse de mí no fuera él. Pensé un rato tirando suavemente de la manta para taparme, luego incliné la cabeza para mirarlo y convenientemente también lo cubrí con la manta. Después de hacer esto finalmente cerré los ojos para dormir. Las manos de Damien estaban muy frías, pero su cuerpo estaba cálido. Con el frío de principios de primavera, no había dormido mucho cuando, inconscientemente, me acurruqué en sus brazos. En mi sueño sentí como si abrazara un horno enorme y maravillosamente cálido. Al despertar, el espacio a mi lado estaba vacío. La doncella de palacio que me atendía me dijo que Damien me había concedido el título de noble consorte. Parecía incluso más feliz que yo. Mi señora, usted es la primera consorte noble de esta dinastía. Estaba un poco aturdida, y pregunté con indiferencia, ¿qué hay de quienes entraron al palacio antes que yo? La doncella hizo una pausa y luego se rió. No les concedieron ningún título, mi señora no debería darle demasiadas vueltas. Asentí. Ah, ya entiendo. Probablemente no vivieron lo suficiente para recibir títulos antes de convertirse en personas del pasado. Pensando así, sentí que ser nombrada consorte noble antes de morir al menos no defraudaba las intenciones de Ashford. Aunque me preguntaba cuándo planeaba Damien actuar. Estaba ocupado. Después de aquella noche que me abrazó para dormir, no volvió a pisar el harén en medio mes. Si fuera mi padre el que no asistiera a la corte durante medio mes, no sería extraño. En palacio todos estaban acostumbrados a leer las expresiones para sobrevivir. Al principio, al ver que parecía tener la ventaja, se apresuraron a halagarme con palabras. Pero al poco tiempo, al descubrir que solo tenía esa habilidad, su actitud se fue enfriando. Tras 3 días de comida con sabor a cera, pensé un rato y luego envié a 2 sirvientes del palacio, que seguían escuchándome, al terreno baldío frente al salón para arar la tierra. Hablando más sobre el harén de Torne desolado, la mayoría de los palacios abandonados como palacios fríos, la maleza creciendo por todas partes, una lástima ver toda esa buena tierra. Tomé la bolsa de semillas que había traído de Ashford, les dije que las sembraran, luego ordené que regaran, fertilizaran y deservaran diariamente, todo se hiciera correctamente.
Sophie, mi doncella de palacio más cercana, estaba a mi lado con curiosidad, preguntando: «Mi señora, su majestad no ha venido en tanto tiempo, ¿por qué sigue tan contenta?». Observé atentamente el pequeño huerto que acababa de plantar, lamiéndome los labios y respondiendo lentamente: «Que me ayuden a cultivar verduras, porque no me alegraría yo con tan buenas noticias». En Ashford, yo tampoco era favorecida. Las comidas diarias eran insípidas y nada deliciosas. Tanto en palacio como mi padre hacían cálculos y comparaciones, no mucho mejor que aquí, quizá incluso peor. En aquel entonces solo sabía cultivar mis propias verduras, sembrar semillas y trabajar la tierra pobre con gran dificultad, algo nada fácil. Ahora que alguien lo haga por mí sin tener que ensuciarme las manos con trabajo pesado comparado con antes, esto ya es una gran fortuna. Cuando Damien finalmente se acordó de mí, estaba agachada en medio del pequeño huerto, acariciando felizmente los brotes que apenas brotaban de la tierra. Sophie corrió hacia mí apresuradamente con voz apremiante: «Mi señora, su majestad está aquí». Antes de que terminara de hablar, un par de botas adornadas con hilo dorado ya se habían detenido junto a los brotes de verduras que tenía delante. Levanté la vista y vi a Damien allí de pie, a contraluz, así que no pude ver su expresión con claridad. Solo lo oí preguntar: «He oído que quieres criar gallinas». Era cierto, últimamente los platos salados de la cocina imperial no me gustaban, así que pensé: ¿por qué no criar algunas gallinas yo mismo para tener huevos? Convenientemente había un terreno vacío detrás del salón, perfecto para un gallinero. En cuanto a por qué sé criar pollos, nada del otro mundo, todo forzado por las circunstancias. Le expliqué brevemente mis planes agrícolas a Damien, pero cuanto más hablaba, más fría se volvía su expresión, hasta el punto de que todos los sirvientes del palacio que me rodeaban se arrodillaron temerosos. Habló con voz suave pero más fría de lo habitual: «¿Por qué no viniste a decírmelo?». Lo miré parpadeando: «¿No has estado ocupado con los asuntos de la corte últimamente?». Tras pensarlo, añadí: «Además, es solo un asunto menor. Cuando estaba en Ashford, incluso si mi padre sabía que hacía estas cosas, nunca me prestó atención. Después de todo, tiene 8 hijas en total. Tener una que cultiva verduras y cría pollos no vale la pena mencionar». «Ningún asunto», resopló Damien con frialdad, «se ha vuelto gran espina tan pobre que incluso una consorte noble como tú debe cultivar verduras y criar pollos personalmente». Terminando, se giró para instruir al eunuco que estaba a su lado: «La cocina imperial es incompetente, diles que vayan a recibir su castigo». La mirada de Damien recorrió mi rostro, observando atentamente por un momento, luego de repente llamó al joven eunuco, inclinando la cabeza para preguntar: «Parece que quieres decir algo, ¿planeas suplicar por ellos?». No esperaba que me hubiera estado observando todo el tiempo, hice una breve pausa, luego negué con la cabeza: «Solo tengo curiosidad por saber qué castigo planea darme su majestad». En cuanto dije esas palabras, el ambiente se congeló. Todas las miradas se posaron en mí, esperando a que hablara. Dudé un momento y pregunté: «¿Qué tal si los enviamos aquí para que me ayuden a cultivar verduras y criar pollos? Este palacio anda realmente escaso de personal últimamente». Damien no dijo nada, solo me miró en silencio. Tras este incidente, Sophie respiró aliviada, como si hubiera escapado de un desastre, y bajó la voz para contarme sucesos similares. Damien había preguntado a otras bellezas cómo querían castigar a sus sirvientes. Quienes imploraron clemencia no sobrevivieron. Quienes ordenaron castigo se vieron obligados a presenciar la tortura ante sus ojos, aterrorizándolos. Mientras Sophie contaba esto, su rostro palideció, sus manos temblaban sin parar, claramente el miedo aún persistía. Mientras tanto, miraba a los eunucos de la cocina imperial luchando por esparcir grano para las gallinas, frunciendo el ceño ligeramente. Este emperador espino parecía bastante anormal, pero estos asuntos no afectaron mis planes agrícolas. La primavera es la estación en que todo florece, en un abrir y cerrar de ojos. Pasó un mes, la parcela de Pak Choi estaba exuberantemente verde. Las hojas tiernas se extendían con un aspecto muy prometedor. Observé las hileras de verduras, frotándome las manos con deleite. El clima de Espino realmente era mucho mejor que en casa. Sophie estaba a mi lado, sin poder contenerse. «Mi señora, los chefs de la cocina imperial hacen todo tan refinado y compiten por complacerla. ¿Por qué todavía cuida este jardín?». No levanté la vista, solo respondí: «Si no cuido esto, ¿qué más cuidaría?». Hizo una pausa y me miró de reojo con voz insatisfecha. «Claro que sí, nuestro palacio Ningguá. Su majestad no ha pisado este lugar en un mes. Los rumores corren como locos.
Reí entre dientes, apartando la maleza de mis pies y diciendo con calma, que digan lo que quieran. Su Majestad está ocupado con asuntos de Estado. No tengo nada que hacer, así que no debería molestarlo. Al terminar, miré de repente hacia el gallinero. ¿Lo oíste? Parece el cacareo de una gallina, probablemente acaba de poner un huevo. Agarré a Sofía de la manga y la arrastré hacia el nido. Vamos, vamos, ¿qué haces ahí parada? Al llegar, no dudé y rápidamente la animé a agacharse y registrar el nido. Finalmente encontré 2 huevos de gallina inmóviles y tibios. Para cosas que otros podrían hacer, yo, naturalmente, no haría. La vieja gallina que estaba detrás de nosotros se aferró implacablemente, persiguiéndonos mientras cloqueaba salvajemente. Sophie, normalmente propensa a murmurar, no pudo evitar reírse ahora, corriendo en círculos mientras regañaba. ¿Qué te pasa? Solo 2 huevos y estás siendo tan calculadora, cloqueó y cacareó la vieja gallina. Abracé la evidencia con fuerza contra mi pecho, respondiendo con calma, ¿qué más? Sophie se dio cuenta de que había caído en mi trampa, resopló y corrió más cerca, alzando la voz. Mi señora, la miré agitando la mano. Está bien, sé lo que quieres decir, entonces, poniendo un aire misterioso, hoy iré personalmente a la cocina, luego lo llevaré al estudio imperial, eso es todo, luchando por favores, ¿qué tiene de extraño eso? Incluso si nunca he criado cerdos, he comido cerdo, además, he visto cerdos corriendo por el patio todo el tiempo, mi padre tiene docenas de consortes, desde la infancia hasta la edad adulta he visto peleas de favores tan a menudo que estoy acostumbrado, simplemente soy demasiado perezoso para participar. Originalmente Damien me vio como un objeto de exhibición en el palacio, él se ocupaba de sus asuntos. Cultivaba vegetales y criaba pollos, el agua del río no violaba el agua del pozo, eso ya era bueno, desafortunadamente, los rumores externos crecían día a día, todos decían que era un espíritu zorro hechizando al emperador, monopolizando el harén sin ayuda de nadie, realmente absurdo. Escuché que muchos ministros habían conmemorado solicitando a Damien que tomara rápidamente más consortes. Absolutamente no puedo dejar que una demonio de un estado vasallo hechice y perturbe la corte también. Escuché recientemente en Thorn, rebeliones fueron estallando por todas partes, manteniendo a Damien ocupado sin descanso, luchando por controlarlo, dándole vueltas, viviendo en la casa de alguien más, comiendo su arroz, incluso cultivando verduras en su tierra. A estas alturas debería mostrar algo de consideración, así que personalmente fui a la cocina a hacer un plato con todo color, fragancia y sabor. Ese plato era sopa de huevo de gallina, principalmente porque mi pak choi aún no había crecido lo suficiente, de lo contrario seguramente podría haber hecho un plato de verduras salteadas con huevos para completar el conjunto. Sophie se quedó a un lado mirando con resignación, finalmente incapaz de contenerse, susurrando consejos, mi señora. Esto no es muy apropiado, al menos debería hacer algún tipo de bocadillo. Incliné la cabeza, respondiendo con naturalidad, no sé cómo hacer esos. Luego suspiré, ¿por qué no me enseñas, con estos 2 huevos, qué tipo de bocadillo podemos hacer? Sophie suspiró al final, no pudo soportar verme entregar comida así, se coló en la cocina para buscar 2 platos más de pasteles de flor de durazno, metiéndolos en la caja de comida, susurrando instrucciones, mi señora. Cuando llegue allí, solo diga que hizo los pasteles de flor de durazno. Asentí superficialmente, lo entiendo, pero cuando llevé la comida al estudio imperial, Damien me miró y honestamente declaré que la sopa de huevo la hice yo, mientras que los pasteles de flor de durazno fueron preparados por la cocina. Sophie estaba de pie a nuestro lado, frunciendo los labios para contenerlo, probablemente pensando que no la vi. Damien no sonrió. Apoyó una mano en su barbilla, levantando una ceja para mirarme. ¿Por qué cocinas la sopa de huevo tú misma? Hice una breve pausa y luego respondí, bueno, porque mi vieja gallina puso 2 huevos, esa gallina originalmente fue enviada por él, ahora que está poniendo huevos, cocinarlos para que él los coma parece lo correcto, pero la expresión de Damien no mostró interés. Su mirada se posó en el tazón de sopa en silencio, miré los 2 platos de pasteles de flor de durazno a su lado, de repente se me ocurrió una idea, hablé rápidamente, si a su majestad no le gusta la sopa de huevo, entonces coma estos pasteles de flor de durazno, ha estado trabajando muy duro últimamente, necesita una nutrición adecuada. Damien bajó la mano, su dedo índice golpeó ligeramente la superficie de la mesa en un ritmo lento, si quiere nutrirme. ¿Cómo se pueden comparar los bocadillos con la sopa de huevo? Me quedé atónito, había tanta lógica, mientras todavía reflexionaba sobre si esto tenía sentido.
Damien ya se había bebido todo el tazón de sopa de huevo, dejó la cuchara, comentando tranquilamente: no es mala cocina, te ascenderé a emperatriz. Gracias por los elogios de su majestad. Espera. Antes de que pudiera reaccionar, ya había señalado casualmente el plato de pasteles de flor de durazno a su lado. Estoy lleno, come estos bocadillos, así que obedientemente me senté a su lado comiendo tranquilamente todo el plato de pasteles. Honestamente, la habilidad culinaria no era mala. Damien no habló, solo me observó comer en silencio, su mirada parecía estar y no estar a la vez. Cuando tomé el último trozo de pastel, dudé un poco y lo miré. Su majestad quiere probar, negó con la cabeza. No me gustan los dulces. Me relajé y me puse el pastel en la boca. Antes de que pudiera terminar de masticar lo escuché preguntar: ¿dulce? Antes de que la última palabra emergiera por completo. Ya se había inclinado, sus dedos pellizcando mi barbilla, bajando la cabeza para respirar. Su cálido aliento se entrelazó con mis labios, trayendo la dulzura mezclada de pasteles de flor de durazno y sopa de huevo. Después de un momento, me soltó. Ojos brillantes como estrellas, labios ligeramente curvados, de hecho muy dulce. Lo miré estupefacta, sentimientos demasiado complejos para describir. Su majestad, ¿no lo encuentra sucio? ¿Sopa de huevo mezclada con pasteles de flor de durazno? Honestamente no quiero probarlo una segunda vez en mi vida. Damien se quedó en silencio, mirando la perspectiva de Damien. Alina acababa de terminar de comer pasteles de flor de durazno, sus labios rojos y regordetes, luciendo suaves como hibiscus en la niebla matutina. Besarlo seguramente sabría maravilloso. Ese día Damien me dijo que regresara, su expresión era algo extraña, no mucho después de que un edicto imperial cayera ascendiéndome a emperatriz. Sophie me miró con horror como si viera un fantasma. Mi señora, ¿usted, secretamente drogaste la sopa de huevo? Recibí el edicto imperial como si tuviera una papa caliente en la mano. Al escucharla decir esto, no pude evitar poner los ojos en blanco con desdén. ¿Qué tonterías estás diciendo? Los huevos de gallina fueron sacados del nido con tus propias manos. Te quedaste a mi lado observando todo el proceso de cocción y todavía no sabes si es auténtico. Ingredientes auténticos, método auténtico, sabor auténtico. Un tazón de sopa de huevo tan simple que no podría ser más puro. En cuanto a por qué Damien tuvo de repente el capricho de convertirme en emperatriz, debemos mencionar al ministro que conmemoró pedirle al emperador que tomara más consortes al principio. La belleza enviada murió una tras otra, así que todos los funcionarios guardaron silencio y miedo. Nadie se atrevía a hablar, pero ahora es diferente. Soy una princesa de un estado vasallo, nadie me valora, pero podría quedarme a salvo en la espina durante tanto tiempo. Las mentes de esas personas comenzaron a agitarse de nuevo. Ese día cuando traje el tazón de sopa de huevo resultó ser justo después de que ese leal ministro terminara su memorial. El contenido era que las rebeliones habían sido sofocadas y los pequeños países que una vez fueron anexados ahora querían enviar princesas para alianzas matrimoniales. Tal vez Damien, habiendo terminado de lidiar con los asuntos de Estado y sintiéndose aburrido, aceptó casualmente. Luego me presenté personalmente ante él, recordándole que todavía había alguien en este harén. Supongo que tenía miedo de la molestia. No quería escuchar a los ministros hablar monótonamente todo el día sobre quién merece ser madre de la nación, por lo que decisivamente emitió un dictamen que me convertía en emperatriz. Después de todo, una vez me llamaron la más favorecida del harén, ahora ser ascendida a emperatriz, considerando todo, no era irracional. Pero cuando miré a los dos recién llegados con maquillaje pesado frente a mí, de repente sentí un dolor de cabeza venir. Solo quería cultivar vegetales y criar pollos pacíficamente. Quien me pidió que viniera a administrar el harén, pero Damien usó mi huerto y nido de pollo como palanca para amenazarme, así que hoy solo pude apretar los dientes y de mala gana desempeñar el papel de una emperatriz virtuosa y elegante. Por la noche estaba exhausta como una lisiada, con Sophie masajeándome los hombros mientras se quejaba. ¿Por qué en espinas haces que los accesorios de la emperatriz sean tan pesados? Los accesorios de la emperatriz en Asford son mucho más ligeros. Solo se puede decir que este era de hecho el porte de una nación poderosa. Incluso el peso impone respeto. Sophie estaba encantada, sonriendo hasta que las comisuras de sus labios se curvaron. Mi señora, solo esto corresponde al estatus de la emperatriz. De ahora en adelante, incluso si alguien quiere luchar, por favor, no puede sacudir su posición. Bajó la voz misteriosamente. Esta mañana vi que la tez de la consorte Liang no era muy buena, probablemente no sea fácil de tratar, y la consorte Su, aunque habla poco, ese tipo es más peligroso. Los perros que muerden no ladran. Mirar a esta joven tan obsesionada con los dramas de intrigas palaciegas, solo escuchar me dio dolor de cabeza. Tuve que interrumpir. ¿Has alimentado a las gallinas esta noche? Sophie se quedó atónita, respondiendo rápidamente: sí, iré enseguida.
finalmente consiguiendo algo de paz y tranquilidad, estaba somnolienta a punto de dormirme cuando llegó. Damien no dijo nada, solo envolvió sus brazos silenciosamente alrededor de mi cintura y se acostó tranquilamente. Antes de dormir presionó su rostro contra mi cuello y olió ligeramente, luego preguntó él. Respondí somnolienta, no. Nunca he usado fragancia, probablemente recogí algún aroma al conocer a las dos hermanas esta mañana. Esta mañana olí una fragancia sutil que emanaba de la consorte Su, escuché que era una receta secreta transmitida en su familia. Damien parecía disgustado, me levantó, su voz era tan suave como el agua, ya me había bañado, bostecé, sintiendo que esta persona era extraña hoy, me miró con una expresión inmutable, ve a lavarte el pelo, su tono era casual pero no rompió ninguna negativa. De lo contrario no me importa llevarte a bañarte juntos, no importa cuánto sueño tengas, no me atreví a probar suerte con él, tuve que arrastrarme para lavarme el pelo a regañadientes, el pelo ni siquiera estaba seco todavía, ya quería desplomarme en la cama. Pero Damien, que me había monitoreado todo el tiempo, me sujetó firmemente, llamando en voz baja, ven aquí. En momentos como este, cuando tengo sueño, no podría importarme nada más, incluso si el cielo se cayera, no podría impedirme dormir. Se apoyó en la cabecera. Sus ojos eran tan profundos como el océano, reflexioné, finalmente arrastrándome con decisión hacia su abrazo, apoyando mi barbilla en su pecho y cerrando los ojos. Mientras estaba medio dormida, me pareció oírlo suspirar, luego le pedí a alguien que trajera una toalla para secarme el pelo, pero ¿qué tenía eso que ver con yo? Solo sabía abrazar este horno y dormir en paz. A la mañana siguiente, cuando desperté, Sophie me dijo que Damien me había eximido de los saludos matutinos diarios y le instruyó específicamente a la consorte Su que si no había nada importante, no pusiera un pie en mi palacio. Originalmente no quería despertarme temprano solo para escuchar unos pocos saludos matutinos superficiales. Escuchar esta noticia realmente me alivió todo el ser, pero la consorte Su no estaba contenta, enviándome repetidamente invitaciones para que visitara su palacio. Dijo que si no se le permitía ir al palacio Ningua, esperaba que pudiera sentarme un rato en el pabellón Tinju. No planeaba ir, pero Sophie seguía zumbando en mi oído sin cesar, mi señora, esta es una buena oportunidad para mostrar su autoridad. Me dolía demasiado la cabeza, así que tuve que traer personalmente un plato de pasteles de flor de durazno e ir a regañadientes. El nombre de la consorte Su era Lidia, originalmente la princesa más joven del reino de Liang. Escuché que después de la caída del reino de Liang, toda la realeza adulta fue ejecutada, solo ella y su hermano menor sobrevivieron. Español enviada al condado de Liang, muchos años después, fue enviada al palacio por ese mismo hermano menor. Lidia tenía la belleza típica de las mujeres del sur, figura esbelta sentada en el pabellón del viento, ropa ligera balanceándose. Pareciendo una pintura de tinta al verme entrar, se levantó para realizar un ligero saludo, un pres, 10.000 bendiciones, su voz era suave como el agua, elevándose suavemente. Hace tiempo que escuché de la reputación de su majestad, siempre esperando que un día se acerque. Ayer teníamos prisa y no tuvimos tiempo de charlar adecuadamente, hoy invité especialmente a su majestad al pabellón Tinju, esperando que no lo encuentre problemático. Su voz saturada de suave encanto sureño, más esa sutil fragancia a su alrededor, casi me hizo olvidar mi estatus, casi ablandando mi corazón. No, Sophie sentada a mi lado me pellizcó ligeramente la mano, recordándome, mi dama debe mantener el porte de una emperatriz. No me molesté con esas cosas. Simplemente empujó alegremente el plato de pasteles de flor de durazno frente a ella, bocadillos hechos por personas de mi palacio, pruébalos. Lidia sonrió levemente, movimientos elegantes, comiendo lentamente un trozo bocado a bocado. El resto fue a mi estómago, me miró, ojos con una intención sonriente, no esperaba que su majestad se viera tan delicado y tuviera tanto apetito. Al escuchar esto no me enojé, solo respondí con calma, la comida no debe desperdiciarse. Pero interiormente pensé, no estoy delgada en absoluto, solo escondo la carne, especialmente la carne suave en mi cintura que a Damien le gusta más amasar. Oh, espera, ¿por qué de repente estoy pensando en él? Claramente él y yo solo hemos dormido juntos 2 veces. ¿Cómo puedo recordarlo tan claramente? Dejé que mi mente divagara. Después de un largo rato, finalmente escuché a Lidia hablar preguntando qué le gusta comer a Damien, diciendo que quiere hacer personalmente algo para presentárselo. Reflexioné por un momento, expresión incierta. Probablemente sopa de huevo. Lidia hizo una pausa, ojos llenos de duda. Esa noche Damien llegó incluso antes que ayer, inclinó la cabeza y olió ligeramente, reconociendo de inmediato. Fue a ver a la consorte Su, preguntó como una pregunta pero no pareció sorprendido en absoluto. Tan pronto como terminó de hablar,
se giró y ordenó a los sirvientes del palacio que me atendieran para bañarme y cambiarme de ropa. Cuando salí con el cabello todavía húmedo atado, Damien ya me había tirado, tomó la toalla, secándome el cabello naturalmente, movimientos practicados y suaves sin dudarlo, para cuando me di cuenta ya estaba completamente apoyada contra su pecho. Después de un largo rato finalmente reaccioné, abriendo la boca para preguntar: Su Majestad. ¿No le gusta la fragancia de la consorte Su? Su voz era perezosa, respondiendo descuidadamente. Reflexioné y luego continué casualmente: entonces la próxima vez, si Su Majestad planea venir, avíseme con anticipación. Me bañaré limpio antes de que llegue el cabello. El movimiento de secado se detuvo, se rió suavemente, ni rápido ni lento. No quiero saber por qué no me gusta. Incliné la cabeza, voz uniforme: por supuesto, Su Majestad tiene sus propias razones. Principalmente soy demasiado perezoso para preguntar: ¿qué pasa si toco algún pasado desagradable? No es divertido. Se inclinó ligeramente, levantó mi barbilla con la mano, riendo suavemente. Si es así, la emperatriz debería prepararse con anticipación. Será problemático, pero por mi bien, no visite más a la consorte Su. Está bien, dije con franqueza. Todos están en el palacio, eso es un poco difícil. Sus ojos se oscurecieron, las comisuras de su boca aún sonreían, pero sus ojos fríos como un lago congelado bajo la luz de la luna. El delgado hielo reflejaba una falsa dulzura, como si el lago todavía fluyera por muy lento, incluso lento como yo. Sentí que algo andaba mal. Inmediatamente suavicé mi voz bajando la cabeza: si Su Majestad lo dice, obedeceré. Sus ojos se movieron ligeramente, preguntando de nuevo. Yo asentí sin pensar. ¿Quién es el más grande del palacio? Si no él, entonces ¿quién? Además, el pabellón Tinyu está demasiado lejos de aquí. Honestamente también soy demasiado perezoso para ir allí. Desde la perspectiva de Damien, ella es muy obediente, en su corazón debo estar yo. Desde la perspectiva de Alina, vivir con un hombre no es tan cómodo como vivir con una gallina. Desde ese día, Damien comenzó a quedarse en el palacio de Ningua todas las noches, sin hacer nada más que simplemente abrazarme para dormir, así que tampoco salí del palacio ni medio paso, en parte por miedo a recoger alguna fragancia y ser obligada a bañarme de nuevo, en parte simplemente por pereza. Cuando llegó el comienzo del verano, los ministros de la corte nuevamente se pusieron de pie preocupados por el mundo, diciendo que el emperador aún no tenía heredero. El futuro de Thor necesitaba atención. Las palabras sonaban razonables, pero según la información que Sofie reunió, ese ministro simplemente estaba insatisfecho de que, a pesar de las nuevas llegadas al harén, Damien ni siquiera los miró una vez. La emperatriz monopolizó todos los favores, verdaderamente una calamidad. Sofie imitó su manera indignada, expresión seria e insoportable. Anteriormente escuché que la princesa de Asford tenía el aspecto de un espíritu de zorro. Debe haber hechizado a Su Majestad. Si ella lleva a un príncipe con linaje de Asford, ¿qué entonces? Al oír esto, ordené con calma a la cocina que cocinaran pescado al vapor para la cena, tierno y dulce. Sofie negó con la cabeza con pesar y suspiró, gritando: mi señora. Agité mi mano casualmente: no malgastes energía pensando en esas cosas. No importa cuán grande sea la tormenta en la corte, no soplará hasta la puerta de este palacio. Además, si ese día realmente llega, no podemos hacer nada al respecto de todos modos. Mejor comer hasta saciarnos primero. Desde el nacimiento, el nombre, belleza que trae calamidad, me ha seguido implacablemente. Si sigo pensando en ello, nunca dejaré de pensar. Mejor comer que preocuparse. Esa noche comí medio pescado al vapor, bastante feliz. Cuando Damien entró, no pude evitar soltar un pequeño hipo. No muy elegante, realmente no es mi culpa, solo llegó demasiado temprano esta vez. No me quedaré aquí esta noche. Miró las sobras de comida en la mesa con voz casual. Al oír esto no me molesté, solo asentí. Su Majestad tiene asuntos. Siguiente, el tiempo solo tiene poca fortuna para transmitir el mensaje. No hay necesidad de apresurarse así. Actuó como si no hubiera escuchado, solo mirándome fijamente, tono uniforme. Esta noche visitaré a la consorte Su. Hice una breve pausa. Bueno, ella ya lleva 2 meses en el palacio. Asentí de nuevo. La expresión de Damien en ese momento de repente se volvió difícil de leer, como si algo enojado pero cargara con el fracaso. Lo miré fijamente pero aún no podía entender lo que significaba. Se quedó en silencio por un rato, luego se pasó la manga y se fue. Esa noche, cuando estaba acostada en la cama, me sentí algo desacostumbrada, como si algo faltara a mi lado. Tuve que abrazar una almohada para apenas dormir en paz. A la mañana siguiente la expresión de Sofie estaba tensa. Dijo que la tez de Su Majestad no era buena en la corte matutina. Su humor sombrío y temperamento irritable. Mi señora, podría ser que anoche en casa de la consorte Su Majestad realmente. No respondí. Miré el huerto bajo la luz del sol, con voz tranquila. Sofie, nuestro pak choi está listo para cosechar.
Sofía olvidó de inmediato lo que acababa de decir, exclamando, sí, esta es la última cosecha. Después de recoger este lote, no tenía más semillas para sembrar. Cuando salí de Ashford por primera vez pensé que no viviría mucho, así que no traje mucho. Ahora me doy cuenta de que había sido demasiado miope, sembrar era inútil, la tierra vacía, las verduras se acabaron. Sofía y yo comimos pak choi durante 3 días consecutivos, finalmente cansándonos de eso, solo pudimos instar a la gallina vieja a poner huevos a diario. La gallina presionó demasiado, se enojó y picoteó la mano de Sofía, se quedó quieta dejándome curar la herida, ojos henchidos, voz tentativa, mi señora, ¿por qué no compramos más semillas? Al escuchar esto le di una palmadita en la frente sonriendo como si hubiera encontrado oro, finalmente dispuesta a concentrarme en la agricultura en lugar de soñar con luchar por favores. Sofía recientemente se quedó en el pabellón Tinju. Al principio Sofía siguió molestando en mi oído diciéndome que recuperara el afecto del emperador, pero luego debió haber descubierto que era un esfuerzo inútil, así que se rindió. Me sentí bastante satisfecho pero no tenía intención de seguir cultivando. La razón era simple antes, porque la cocina imperial cortaba mis porciones de comida, tenía que valerme por mí mismo. Ahora como emperatriz, la comida no faltaba, ¿para qué molestarme en cansarme? Sofía me miró con ojos profundos. Mi señora, en realidad solo eres perezosa, ¿verdad? Dije con calma, cuando llega el verano, el clima es sofocante, soy aún más perezoso. Mejor esconderse en la sombra viendo a la gallina vieja poner huevos que estar al sol cuidando el jardín. Pero solo unos días después, sucedió algo inesperado, un gato mató a mi vieja gallina ante mis ojos. Una callejera embarazada atrapada con las manos en la masa, pero sin miedo a la gente en absoluto, todavía mordiendo el cuello de la gallina negándose a soltarla. El joven eunuco la rodeó y la capturó en una jaula de hierro, se acurrucó en un rincón, con los ojos amarillos mirando por todas partes, silbando amenazas a cualquiera que me acerqué. No estaba enojado, solo me agaché junto a la jaula observando atentamente. Sofía, ahora entendiéndome bien, suspiró, mi señora, ¿quiere criar un gato ahora? Asentí, voz firme, cierto, mire, Cloqueo murió en su boca, una vida por una vida, el resto de su vida debe serme dada. Sofía parecía confundida, supurar Cloqueo, me lamí los labios, voz imposiblemente seria, mi vieja gallina, solo la nombré, llamarla por su nombre suena más digno. Sofía, ese pobre gato callejero realmente era demasiado feroz. Todo el día seguía sin mirar a nadie, sin comer ni beber, acurrucado en la esquina, los ojos constantemente mirando hacia afuera como si se protegiera de todos. Lo miré con dolor, mientras estaba preocupado. De repente escuché a Sofía informar, mi señora, la consorte Liang solicita una audiencia. Antes de que terminara de hablar, la consorte Liang ya había entrado corriendo, su mirada recorrió los alrededores, deteniéndose inmediatamente en la jaula de hierro, luego se abalanzó, miau miau. Entonces realmente estás aquí, la verdad reveló. Sofía y yo intercambiamos miradas, sonreí ambiguamente. Consorte Liang, si este gato es tuyo, entonces me debes una vida. Mi Cloqueo murió en su boca. La consorte Liang repitió confundida, Cloqueo. No cambié mi expresión luciendo triste. Cloqueo era mi hijo más amado. La consorte Liang entró en pánico, nunca escuché que estaba embarazada. Sofía no pudo soportarlo más, saltando para explicar, consorte Liang, Cloqueo era la gallina que crió la emperatriz. Sentimientos profundos, muy profundos. Anoche la emperatriz incluso guisó personalmente una olla de sopa de pollo para conmemorar el alma difunta de Cloqueo. Consorte Liang, la perspectiva de Damián, ¿por qué no está celosa? Los pensamientos de Helena, no pensando en hombres, solo quiero criar gatos. El nombre de la consorte Liang era Genevieve, originalmente princesa del reino de Zhang. El reino de Zhang se rindió en el momento adecuado sin perder soldados. Toda la familia Jian vivió pacíficamente en el condado de Zhang. Esta vez entrar al palacio fue solo su padre queriendo por favor. Damián, convenientemente la envió al harén, ese gato callejero que trajo consigo. Inesperadamente al entrar al palacio ya tenía un mes de embarazo. Recientemente dio a luz a una camada de 3, ahora solo uno sobrevivió. Genevieve ayudó a Meob a disculparse, pero su expresión permaneció incómoda y preocupada, retorciendo su pañuelo sin cesar. Finalmente dijo que cuando el gatito tuviera 3 meses, me lo daría como compensación. Al ver su mirada reticente, no pude soportar complicar las cosas, solo dije, ¿por qué no encuentras otra gallina para compensarme? Ella negó con la cabeza mordiéndose el labio ligeramente con voz resuelta, no su majestad, debo dejar que Meob se haga responsable de la muerte de Clucky. Guardé silencio por un momento y luego asentí, está bien entonces. Cuando visité el pabellón para ver al gatito finalmente entendí por qué estaba tan decidida.
ese gatito, probablemente su madre lo dio a luz descuidadamente, pelaje negro despeinado, luciendo como un trapo rasgado, según Genevieve. No se veía diferente de un trapo. Rasgado trapo, no sé qué gato macho desalmado hizo esto, la voz de Genevieve llena de indignación. Debe ser inútil, atreverse a traer un desastre a mi maullido, miau. Miré atentamente al gatito, reflexioné un momento y luego dije, no está tan mal. Mirándolo atentamente es bastante lindo, cuando sea un poco más grande, dámelo para que lo críe. Genevieve reflexionó y luego preguntó, ¿Su Majestad planea nombrarlo? Me acaricié la barbilla, respondiendo lentamente, usted elige, o simplemente llámelo muñeca de trapo. A partir de entonces Genevieve y yo nos visitamos con más frecuencia. Muñeca de trapo todavía era pequeño, miau miau demasiado protector. No lo dejé ir ni medio paso. No tuve más remedio que abandonar activamente el palacio de Ningua, ocasionalmente visitando el pabellón de Sansi. Genevieve era algo consentida como una joven señorita, pero no malhumorada, mucho más fácil de tratar que Lidia. Lo más importante, la primera vez que le traje pasteles de flor de durazno, comió incluso más que yo. Esa es la razón por la que pensé que valía la pena hacerse amiga de esta persona. Genevieve hablaba mucho, antes solo hablaba con miau miau. Ahora que me ha añadido, me agarró y me abrió su corazón. Dijo que había oído antes rumores de que la emperatriz de Ashford era una serpiente conspiradora, despiadada y con la que era difícil sobrevivir. Solo después de conocernos supo que esos rumores no eran creíbles. La corregí seriamente, las palabras no eran del todo increíbles, estaba atónita, afirmé claramente, palabra por palabra, realmente soy una belleza. Genevieve, honestamente hablando, mi madre era originaria de Thorn. Debido a su belleza celestial, mi padre la tomó a la fuerza para ser su consorte, al final murió de melancolía. Mis otros hermanos, aunque nos parecemos un poco, sus madres no eran tan hermosas como la mía, por lo que sus apariencias no son tan buenas como la mía. Tal vez porque me parezco demasiado a mi madre. Mi padre no quiere verme, tiene miedo cada vez que parece que recordará el pasado cuando lastimó a una mujer inocente. Ese año, cuando cumplí la mayoría de edad, esa falsa adivina calculó mi destino, diciendo que era un demonio zorro reencarnado, una belleza que traía calamidades, destinada a dañar al país y a la gente. Si no era así, maldeciría a mi esposo e hijos hasta la muerte. Así que los funcionarios civiles y militares de la corte de Ashford, ninguno se atrevió a casarse conmigo, incapaz de elegir un esposo. Simplemente esperé así durante 4 años, convirtiéndome en una solterona. Luego mi brillante y sabio padre me envió a Damien. Todos dicen que la belleza trae calamidades. La madre que me crió también dijo que esta apariencia mía era la semilla del desastre, pero creo que tal vez el desastre podría traer fortuna. Por ejemplo, ahora mi conversión en emperatriz definitivamente le debe mucho a esta hermosa apariencia. Genevieve ahora se atrevió a burlarse de mí, qué arrogante. Si hablamos de apariencia, todavía prefiero a alguien como la consorte Su, solo que su temperamento es demasiado extraño. Realmente no puedo hacerme amiga de ella. Luego comenzó a cotillear conmigo sobre todo lo bajo el sol. Escuché que la familia Liang siempre ha estado inquieta. ¿No es la consorte Su extremadamente favorecida en estos días? Escuché que definitivamente se relaciona con su hermano menor. Se dice que el hermano menor de Lidia es alguien con gran sabiduría, originalmente degradado al estado de plebeyo, pero de alguna manera se mezcló con el ejército, logrando un mérito considerable en la reciente supresión de la rebelión. Ahora oficialmente ascendido a mayor general. Rasqué la barbilla de Ragdoll mientras comentaba, realmente una historia inspiradora. Genevieve me miró en secreto. ¿No tienes pensamientos sobre esto? ¿Qué pensamientos? Me dio un codazo. ¿No eras la más favorecida antes? Ahora Su Majestad no ha venido a tu casa durante tanto tiempo. Sentí como si estuviera mirando a Sofía del pasado, diciendo con impotencia, ¿no es así como es el harén? Es mejor comer bien y dormir profundamente, cierto, Ragdoll. Ragdoll el gato asintió. Mira, concuerda con mi punto de vista, Genevieve. Esa noche al ir a dormir, recordé a Damien de nuevo. No pude evitar preguntarle a Sophie, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Su Majestad vino a nuestra casa? Probablemente más de un mes, Su Majestad. Sophie estaba asustada. Mi señora, ¿por qué pregunta esto de repente? ¿Tiene fiebre? Aparté su mano, riendo. Eres tú la que tiene fiebre, te vuelves cada vez más insolente. Pero tienes miedo de lo que viene. A medianoche me desperté de repente, sintiendo un calor insoportable. Tanteando alrededor, encontré a alguien sujetándome, asustando mi alma fuera de mi cuerpo. ¿Quién? Desde arriba de mi cabeza vino una voz familiarmente fría, incluso algo burlona. La despertó Su Majestad.
no se estaba quedando en el pabellón Ting Yu esta noche. Vi la ventana entreabierta, exhalando aliviada. Su Majestad trepó por la ventana, no mostró vergüenza en absoluto. ¿Por qué está tan sorprendido? Soñó con algo, despertó del calor. Respondí honestamente, luego lo empujé. Su Majestad está demasiado cerca, demasiado caliente, estoy sudando por todas partes, más tarde tendré que bañarme otra vez. ¡Qué problemático! Damien me apretó la cintura con más fuerza, bostezando convenientemente, haciéndolo, sonido, luego sonido. Parece que mi emperatriz ha estado viviendo bastante bien últimamente. Sentí que su tono era frío, como si no estuviera muy complacida, así que bromeé. Debe ser porque comer esa gallina vieja fue bastante nutritivo. En realidad también se rió, una risa bastante contenida, luego enterró la cabeza en mi cuello y me mordió una vez. El mordisco fue bastante fuerte, haciéndome gruñir. Involuntariamente sentí que su cuerpo se calentaba aún más. Lena, rara vez me llamaba así, pero después de llamar no dijo nada más. Sentí el cambio en algo, llamándolo suavemente. Su Majestad apretó los brazos sin dejarme mover, hablando con lo que sonaba como dientes apretados. Cállate, así que no dije nada más, tampoco luché. La gente dice que cuando la mente está en calma, naturalmente te sentirás fresco. Gradualmente realmente ya no sentía calor y volví a dormirme siguiéndola. Respiración de Damien. A la mañana siguiente cuando me desperté, Sophie dijo que ella no había visto a Su Majestad. Probablemente Damien había regresado por la ventana al pabellón Ting Yu temprano en la mañana. Con respecto a esto, solo podía decir que realmente sabía cómo atormentarse a sí mismo, así que la próxima vez que Damien trepó por la ventana, no pude evitar suspirar. Su Majestad, no puede dormir, ¿verdad? Me pellizcó la barbilla, sus ojos irradiaban peligro. No quiere que vaya. No es eso, Su Majestad puede venir cuando quiera, pero ¿podrían sus movimientos ser un poco más suaves? Ser despertado a medianoche es una experiencia muy desagradable. Damien seguía mirando con expresión mortal. ¿Estaría dispuesta a que viniera? Mi deseo de sobrevivir afloró de inmediato, muy dispuesta, incluso soñando que espero con ansias que Su Majestad venga aquí. Curvó los labios, obviamente sin creerlo, pero su estado de ánimo mejoró un poco, incluso aprovechó para avanzar. Entonces vendré todos los días de ahora en adelante mientras Su Majestad esté feliz, como mucho dormiré más durante el día. A partir de ese día, Damien empezó a escabullirse a mis aposentos todas las noches para abrazarme mientras dormía. Según él, no podía dormir tranquilo en el pabellón Ting Yu, solo aquí, quizás gracias a la suave carne de mi cintura, aunque todavía podía dormir. Tener que esperar hasta después de la medianoche todos los días empeoraba su tez día a día. Sophie incluso tuvo que susurrarme al oído. Mi señora, escuché que Su Majestad tiene ojeras bajo los ojos. ¿Podría ser por una indulgencia excesiva? Recordé a alguien que anoche abrazó mi cintura negándose a soltarme, incluso quejándose de que estaba gorda, diciéndole deliberadamente a Sophie, probablemente sí. Esa noche Damien llegó temprano, arrastrándose desde el pie de la cama. Una mano agarró mi tobillo con fuerza, la otra me dio una palmadita en la cintura, diciendo tranquilamente soy excesivamente indulgente. Sabía por supuesto que era normal, todo el harén estaba lleno de sus ojos y oídos. En realidad conocía cada uno de mis movimientos desde que entré al palacio, sabía que agarraba todo en su palma, simplemente no se molestaba en prestar atención, pero lo que estaba a punto de suceder era realmente peligroso. En el calor del verano vestía ropa muy fina. Sus dedos ligeramente fríos acariciaban desde mi tobillo hasta arriba, solo sentía fuego extendiéndose desde abajo hasta mi vientre. Mi voz comenzó a temblar. Su Majestad solo estaba bromeando con Sophie. Esta noche parecía un poco extraño. Su voz usualmente fría, ahora ronca y baja. Solo te pregunto una cosa, soy excesivamente indulgente. La temperatura de la mano en mi cintura subió gradualmente, podía sentirlo acercándose cada vez más, emitiendo señales peligrosas en la noche oscura. Tragué saliva. Todas las noches Su Majestad favorece el zapato de consorte, debe haber alguno. Mi padre solía visitar a muchas consortes todas las noches pero aún estaba sano. Elena, Damien apretó los dientes llamando mi nombre, luego sujetó mis dos manos, luego presionó hacia abajo. El clima de verano era bastante caluroso después de todo, después de un largo rato su voz todavía algo caballuna. La fragancia en el palacio del zapato de consorte tiene problemas. Oh, ¿es esto algo que se me permite saber? Fingí taparme los oídos pero mis muñecas me sujetaron firmemente, las yemas de mis dedos estaban ligeramente frías mientras mis orejas se calentaban silenciosamente. La visión nocturna de Damien parecía muy buena. Se rió suavemente pellizcando el lóbulo de mi oreja. Eres la emperatriz, por supuesto que deberías saberlo, usando incienso afrodisíaco para luchar por favores. Había visto tales tácticas en el harén de mi padre antes. Esa persona incluso actuó de manera más encubierta que Lidia.
Damien había detectado la anormalidad temprano, pero aún así siguió el juego, construyendo una falsa imagen de favorecer extremadamente a Lydia, como por la razón que no pregunté ni adiviné. Después de todo, ¿quién se queja de vivir demasiado? Escuché en silencio todo el asunto, luego le pregunté a Damien: ¿entonces Su Majestad planea dormir? Es realmente muy tarde, tengo sueño de muerte. Damien, vete a dormir. Pero antes de dormir, escuché sus dientes extremadamente sombríos rechinar. En realidad podría haberme dormido de inmediato, pero considerando que ahora sabía algunas cosas que no debería saber, preservar la vida era más importante, así que lo besé cerca de los labios para calmarlo. Parecía algo aturdido, luego rió con impotencia, abrazándome fuerte, repitiendo: dormir. Después de los eventos de esa noche, comenzó a venir más temprano, también volviéndose más atrevido. Pasé de la vergüenza inicial con la cara roja a la indiferencia tranquila, incluso atreviéndome a burlarme de él. Su Majestad, en realidad, por lógica, hacer esto todos los días podría contar como una indulgencia excesiva. Así que una noche Damien me hizo dormir todo el día siguiente, hasta el punto de que tuve que saltarme la visita a Ragdoll. Afuera todavía se rumoreaba que la consorte Su era la más favorecida en el harén. Su hermano ganó poder. Los hermanos reales Liang afortunadamente tuvieron dos descendientes exitosos. El reino de Zhang, habiéndose rendido temprano, comenzó a ser comparado con los hermanos Liang. Cuanto más se comparaban, más resaltaba la integridad de esos dos. Genevieve escuchó estos rumores y se enojó tanto que ni siquiera comió bocadillos, resentida, diciéndome: ¿y qué? ¿Si nos rendimos? No comimos nada de su arroz. Antes, la gente del reino de Zhang vivía en una situación miserable. Mi padre y mis hermanos mayores, con solo mirarlos, sabían que no eran capaces de gobernar un país entero. ¿Acaso rendirse así no transforma el mal en bien? La vi a punto de arrancarle otro mechón de pelo a Miu Miu. Rápidamente la consolé: que digan lo que quieran. Ya sabes, a la gente ociosa le gusta mover la lengua, pero no te afectan. Ella seguía extremadamente enfadada e indignada. Tuvo que maldecir un buen rato antes de calmarse. Luego me preguntó: Lana, ¿qué hay del futuro de tu país? ¿Lo has pensado? Me quedé atónito por un momento, luego dije con calma: deja que la naturaleza siga su curso. Mi preocupación no serviría de nada. No le pregunté a Damien sobre asuntos de Estado, así que no sabía si pretendía anexar Ashford, aunque mi padre me dijo que le susurrara al oído. Mi opinión coincidía con la de Genevieve. Bajo el gobierno de mi padre, la gente de Ashford no vivió en paz ni un solo día. La mayoría de mis hermanos eran inútiles. También por lo que el futuro de Ashford era muy incierto, pero no sería tan estúpido como para instar a Damien a tragarse a Ashford en este momento. Todavía mantenía la opinión: un problema menos es mejor que uno más. Reconocí que carecía de gran habilidad, así que no tenía intención de entrometerme en estos asuntos problemáticos. Cada uno tiene su propio destino. Solo soy un cobarde, naturalmente solo puedo vivir la vida de cobarde. En resumen, sobrevivir es suficiente. Desde que cultivé vegetales en el desolado palacio de Ashford, ya sabía que era una persona inútil. Si puedo vivir improvisadamente, entonces vivir improvisadamente en paz. Este mismo principio me impidió avanzar para proteger a Damien el día que fue asesinado. La que avanzó fue Lydia. Fue apuñalada en el vientre, cayendo en los brazos de Damien, el rostro pálido, la boca escupiendo sangre fresca. Antes de desmayarse no olvidó dejar una frase: que Su Majestad esté ilesa. Es bueno. El asesino fue capturado, pero Damien ni siquiera los miró, solo observando a Lydia en estado de shock. Después de que los guardias lo interrogaran varias veces, finalmente escupió fríamente una palabra: matar. Su rostro y ropa estaban manchados de sangre, emanando un aura como si regresara del reino Asura del infierno. Reprimí la extraña sensación en mi corazón, mirando con calma para ayudar a manejar los asuntos posteriores. Esa noche escuché que Damien se quedó en el pabellón Tinju toda la noche. Mientras tanto, rara vez di vueltas en la cama toda la noche así, sin poder dormir en absoluto. Al día siguiente el Ministerio de Justicia investigó. El asesino fue enviado por Ashford. Damien montó en ira en la corte matutina, discutiendo con los ministros civiles y militares sobre el envío de tropas para castigar a Ashford. Cuando nos llegaron las noticias, Genevieve estaba trayendo a Ragdoll. Al escuchar esto me miró preocupada. Simplemente le sonreí sin decir nada, concentrándome en jugar con Ragdoll. El clima estaba volviéndose frío, probablemente otoño pronto. Damien mantuvo vigilancia en Tinju Pabellón durante 3 días. Cuando Lydia despertó,
la ascendió a noble consorte. Su hermano Lucas fue ascendido a general. Se le ordenó atacar Ashford en otoño. Yo seguía viviendo en paz en el palacio de Ningua. Mi alegría diaria era burlarme de Ragdoll. Dos árboles malos quieren quietud, pero el viento no cesa. Surgieron rumores de que el intento de asesinato de Ashford estaba relacionado con la emperatriz. Algunos ministros incluso solicitaron una investigación exhaustiva sobre mí. Justo entonces Ragdoll capturó una paloma mensajera. Tomé la carta secreta atada a su pata y la llevé al estudio imperial para encontrar a Damien. Contando, habían pasado 7 u 8 días desde la última vez que lo vi. La atmósfera entre nosotros ya no era tan armoniosa como antes. Damien se había vuelto más delgado, su expresión se volvió más fría, pero al ver que era yo, su expresión se suavizó un poco. Carta secreta de Ashford. La emperatriz simplemente la trae así. En la carta mi padre propuso un plan extremadamente estúpido, me dijo que coordinara interna y externamente para asesinar a Damien y evitar que Ashford fuera anexado. Para alguien inútil como yo, leer esto me dejó sin palabras, sin mencionar si su hija podría hacer tal cosa, incluso si Damien realmente fuera asesinado, no podría toda la espina derrotar a Ashford. Pero esta carta tenía beneficios, demostraba que el asesinato anterior no fue realizado por Ashford, después de todo, la misma estrategia no se podía repetir 2 veces. Honestamente expliqué que no tenía el coraje, todo seguiría la decisión de su majestad. Damien no dijo nada, solo acarició ese papel por un largo rato antes de decir, Alanna, ¿deseas mi muerte? Negué con la cabeza en blanco, sonrió, si destruyo tu Ashford, mato a todos los hombres de tu clan, ¿desearías mi muerte entonces? Me quedé atónito por un largo rato antes de responder honestamente, no lo sé, desde que entré al palacio, su majestad siempre ha sido muy buena conmigo, y he oído hablar de los logros de su majestad en la corte a mis ojos. Su majestad es un gobernante benévolo que debería vivir tanto como el cielo y la tierra, parecía no escuchar, solo caminaba lentamente frente a mí, levantando mi barbilla, sus ojos oscuros y legibles. Entonces, ¿qué pasa con tu corazón privado? ¿Deseas mi muerte? Su voz era casual, pero de alguna manera me recordaba a él por la noche cuando respiraba rápidamente entre besos, ocasionalmente derramando mi nombre, Alanna, 2 sílabas cortas que él hizo persistentes, parecía hechizada por sus ojos profundos como lagos. Incapaz de evitar responder, no, las palabras apenas terminaron cuando inmediatamente cubrió mis labios, solo cuando no pude respirar me soltó de mala gana, no solo eso, sonrió con la mayor satisfacción, entonces viviré muy largo, ligero y casual, pero... Como si acabara de aceptar un juramento importante, mi corazón se sintió molesto pensando que esta persona era demasiado fácil de persuadir, luego toqué mis labios ligeramente hinchados, haciendo una pregunta que había albergado durante mucho tiempo. Luego su majestad hacia la consorte Su, ¿no es eso ir demasiado lejos, un poco sobre la línea? Pero de alguna manera solo quería preguntar, él ya se había recostado en su silla, atrayéndome hacia su abrazo, respondiendo en un acto diferente, pero ella te protegió, él había comenzado a amasar mi nuca, ¿y qué? Si todos los que me protegen, debo tener sentimientos por ellos, entonces hay no menos de 10 guardias en el palacio que han bloqueado espadas por mí, debería tener sentimientos por todos ellos. Eso tenía sentido. Después de eso Damien no volvió a mencionar asuntos de estado, solo se apoyó perezosamente en mí, como si no hubiera descansado en mucho tiempo, extremadamente cansado. Tal vez estaba presentando una partida de ajedrez enormemente compleja, ahora él y yo estábamos del mismo lado, al menos estrechamente relacionados en asuntos de vida o muerte, no necesitaba ayudar con nada, solo no agregar más problemas. Así que lo dejé abrazarme toda la tarde así, antes de irse me devolvió la llamada preguntándome por mi nombre de cortesía de los días de soltera, español Yayo, rara vez me sonrojé así, del poema suavemente balanceándose en el bosque de bambú, Yayo hace eco claro y tardío, Yayo, repitió estas 2 sílabas. Expresión complacida con una sonrisa agradable de escuchar, ¿te sienta bien? Lo miré con fastidio, luego me fui como si huyera. En los días siguientes Damien siguió visitando a Lidia a diario, exteriormente extremadamente frío conmigo, pero a la medianoche trepaba por mi ventana para morderme por todas partes. Esas 2 sílabas, Yayo, cuando las hablaba parecía a punto de florecer, también me pedía con frecuencia que llamara su nombre de cortesía, se reía diciendo que era como una página en blanco, mientras que él era como un pincel que podía salpicar tinta libremente dibujando trazos ebrios. Con respecto a esta evaluación, solo tenía una cosa que decir, Su Majestad,
eso es bastante espeluznante, me mordió la nuca de nuevo, preguntándome cómo lo llamaba. Te llamé bastante espeluznante, no estaba enojado, solo me besó la cara y luego rió con ganas, simplemente siguiendo así durante más de medio mes. Lydia se recuperó considerablemente. Damien ordenó a Lucas que liderara tropas que atacaban Ashford. En el momento en que se emitió el decreto, todavía no pude evitar sentirme incómoda. Parecía que una vez que comenzara la guerra, entre Damien y yo existiría para siempre una barrera invisible. Después de todo, una vez fui la princesa de Ashford. En este momento Lydia, recién recuperada de una lesión, vino a buscarme de nuevo, me dio un papel que decía, el viento de otoño se levanta, tambores de guerra dorados. No entendí el significado, pero aún así acepté encontrarme con ella. Todavía parecía delicada como cacons de sauce y flores de durazno, pero sus ojos mostraban determinación. Su Majestad, tengo este pareado de poema, me pregunto si podría pedirle su guía. Continuó, al sur del río, al norte del río, vieja patria. 30 años de sueño, me pregunto qué interpretación tiene Su Majestad para estas dos líneas. Realmente no tenía idea, desde que nací nunca tuve ningún tutor que me enseñara. Mi conocimiento de música, ajedrez, caligrafía y pintura, no dominé ninguno. Mi alfabetización fue gracias a la mamá que me crió. Obviamente Lydia no había previsto esta situación, estaba a la vez asombrada y molesta. Su Majestad, este poema expresa el dolor de una nación caída, asentí. Oh, así que eso es lo que significa. Lydia me miró estupefacta, solo entonces pregunté, ¿no entiende ya su significado? ¿Por qué pregunta? Parecía algo avergonzada, respirando hondo antes de continuar. Su Majestad ha decidido atacar Ashford. En menos de 3 meses, Ashford lo hará. Su Majestad. ¿Cómo se puede olvidar el odio de un país perdido? Me asustaron sus intensas emociones, retrocediendo. Bueno, el país aún no ha caído. Si quiere decir estas cosas, al menos espere 3 meses antes de hablar. Lydia, finalmente Lydia se fue partiendo con una mirada arrepentida con la que estaba más familiarizado. Después de que ella se fue, Sophie me preguntó tentativamente, mi señora, Su Majestad realmente quiere. Acaricié a Ragdoll en mis brazos con un suspiro. Sophie, lamentablemente su ama realmente es español, solo una persona inútil con solo apariencias hermosas. No puedo ser un héroe que cambie el cielo y la tierra, pero lo que no esperaba era que entre mis hermanos, no todos fueran inútiles. Los primeros 3 días cuando Thorn atacó, Lucas lideró tropas arrasando como una tierra deshabitada, pero al 4.º día, se encontraron con la desesperada resistencia de Ashford. El general al mando era mi tercer hermano, el tercer príncipe de Ashford, Edmund. Escuché que ambos bandos estaban en un punto muerto durante unos 7 días, luego mi padre fue personalmente al frente para rendirse. Cuando Damien contó esta noticia, accidentalmente dejé caer una copa de vino, mojándome la mitad de la manga. Damien no estaba enojado. Solo agarró mi mano y tranquilamente, sin prisas, ayudó a limpiarla, preguntando con calma, preocupado. Volví a mis sentidos, rápidamente miré hacia arriba. ¿Cómo tratará Su Majestad a mi familia? Esta pregunta había atormentado mi mente desde que los 2 países entraron en guerra. Pude convencerme a mí mismo de dejar que el destino decidiera. Después de todo, mi madre era de Thorn, tenía sangre de Thorn en mí, así que cuando los 2 países lucharon, pude mantener una posición más neutral. Además, la vida para la gente de Ashford bajo el gobierno de mi padre realmente no era buena, pero ahora cuando se trataba de asuntos de vida o muerte, estos lazos de sangre parecían unirme de nuevo. A partir de ese día, Lydia me envió otra carta, escribiendo sobre el dolor y el arrepentimiento de perder el país y tener a los miembros del clan asesinados, también diciendo que si continuaba quedándome de brazos cruzados así, definitivamente terminaría como ella. Leí atentamente la carta, clara evidencia de conspirar para la rebelión, pero no se la di a Damien, ni le respondí a Lydia, simplemente la quemé. Mi mentalidad entonces era, lo que no ha sucedido aún no necesita preocuparse, pero hoy todo ya había sucedido, no había forma de revertir la situación, la vida o la muerte yacía en el único pensamiento de Damien, el que tenía el poder de la vida y la muerte. Me miró en silencio por un momento, luego dijo, si eres la princesa de Ashford, tu familia probablemente correrá la misma suerte que yo. La familia real de Liang, pero si eres mi esposa, la emperatriz de Thorn, naturalmente tu familia estará sana y salva, siendo la princesa de Ashford o siendo la emperatriz de Thorn. Elena debe ver cuál elige. Sentí que era una pregunta absurda. Después de reflexionar la mitad del día, le pregunté a Damien, en el corazón de Su Majestad, ¿qué personaje soy? Pareció sorprendido de que le preguntara esto, aturdido por un momento y luego dijo significativamente, en mi corazón, siempre has sido la emperatriz de Thorn. Entonces seré la emperatriz de Thorn.
aunque había respondido correctamente, hizo dudar a Damien. ¿Estás segura? Esto significa que estás abandonando a tus parientes del clan, renunciando al título de princesa de Ashford. De ahora en adelante solo eres la emperatriz de Thorn. Lo soy, dudó un poco, bajando los ojos, la voz ronca poco a poco. Mi esposa. Solo sentí la mano que sostenía la mía cada vez más fuerte, como si sus emociones fueran inestables, así que suavicé mi voz. Su Majestad, si consideramos cuidado, Ashford ya no existe. Si quiero o no mantener esta identidad de princesa Ashford, eso no cambia. Además, según tus palabras, ya me casé contigo. Ya soy mitad Thorn, así que esto no es gran cosa. ¿Casado conmigo? Repitió estas palabras y de repente rió. Hablas con la verdad. No pude adivinar su significado, solo intenté responder. No me había casado realmente, sino que me había enviado. La expresión de Damien se enfrió varios grados al instante. Corregí rápidamente mis palabras. Casado es casado. Yo, Elena, hace tiempo que me casé con Damien. En cuanto terminó de hablar, la expresión de Damien se parecía al invierno que se transforma en primavera, el hielo y la nieve derritiéndose. Esa noche ya no fingió favorecer a Lidia, sino que se quedó en mi palacio con decisión, declarando que quería compensar nuestra noche de bodas. Pensé que se encargaría él mismo como siempre. ¿Quién iba a saber que esta vez sí lo hizo, comiéndome limpiamente desde adentro hacia afuera? Después de terminar incluso suspiró. Yau Yau, finalmente me perteneces. La marea subía y bajaba, ola tras ola, era como alguien a punto de ahogarse, tratando de escapar, pero Damien no me soltaba, tirándome de vuelta. Yau Yau, sin escapatoria, me mordieron en el punto vulnerable detrás de mi cuello, incapaz de moverme. Al día siguiente, cuando desperté, el sol ya estaba alto. Damien también rara vez se saltaba la corte matutina, sosteniéndome durmiendo muy cómodamente. Estaba extremadamente cansado, sin fuerzas para moverme, pero mi boca aún funcionaba, muerto de cansancio. Sonrió, luciendo como un muñeco de trapo cuando está lleno. No hiciste ningún esfuerzo una vez que te cansaste. Diciendo esto, incluso pellizcó mi cintura ya flácida. Estaba demasiado avergonzado y me enojé, gritando. Ragdoll silbó, saltando inmediatamente a la cama, aterrizando sólidamente en el estómago de Damien. Rascándole convenientemente el cuello. Damien ya lo había esquivado a un lado, viendo esto y riendo a carcajadas, planeando recompensarlo. Después de un rato, el rostro de Damien se oscureció al levantar a Ragdoll de la cama. Luego se giró para tomar mi mano, entrecerrando los ojos. Yau Yau, ven aquí. Tragué saliva. Su Majestad, tienes una herida en el cuello, sonrió. Entonces te digo que vengas a aplicarme la medicina. ¿Para qué creías que te estaba llamando? Gasté esfuerzo y belleza en aplicarle la medicina a Damien toda la mañana. Después dijo lentamente, en realidad, no tenía intención de tratar con tu familia, al menos no con algunos de ellos. Así que la conversación de ayer fue solo para asustarme. Obviamente Damien estaba muy complacido con su astuto engaño. Tenía una sonrisa que hacía que uno quisiera golpearlo. Pronto tu tercer hermano podrá entrar al palacio para verte. Deberías prepararte. Me quedé atónito. ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo. Yau Yau me besó los ojos. Si no te hubiera cuidado y cuidado antes, no le habría dicho a Lucas que le perdonara la vida. ¿Qué hay de padre? Me besó los labios. De nuevo, después de un rato, dijo, aquellos que una vez te humillaron han sido encerrados. Yau Yau, no les prestes más atención. Te has casado conmigo, ahora solo necesitas mirarme a mí solo. Ese día, la locura de Damien se reveló un poco, pero no me di cuenta. Después de la guerra entre Thorne y Ashford, Lucas regresó victorioso, su reputación resonó, la gente en todas partes elogió a los hermanos Liang. Damien organizó especialmente un banquete en el palacio para dar la bienvenida y limpiar el polvo de los generales. Solo trajo a una consorte, Lidia, para asistir, mientras que la emperatriz de Haya naturalmente se quedó en el harén para esperar a conocer al tercer hermano. Entre todos mis hermanos, solo el tercer hermano era el más cercano a mí. Su madre consorte y mi madre tenían muy buena relación, así que después de que mi madre murió de una enfermedad repentina, él me cuidó mucho. Es solo que había demasiados príncipes, la lucha por el trono extremadamente feroz, y su naturaleza era simple y amable, por lo que sufrió pérdidas innumerables veces. Lo que él podía hacer por mí era limitado, pero eso no afectó mi cercanía con él. El año en que el adivino declaró que dañaría al país y a la gente, fue él quien protestó a mi padre, diciendo que no debíamos ser supersticiosos, creyendo palabras infundadas.
Mi padre estaba viendo bailarines en ese momento. Al oír esto, dijo con cierta molestia, desde que nació, nuestra Ashford ha encontrado desgracias en todo. Ya sean estas palabras infundadas o no, ve a preguntarle a la gente de Ashford si lo creen. Risible, la gente de Ashford me odiaba hasta la médula. Cuando era joven, una vez salí del palacio para hacer turismo, después de que reconocieran mi identidad, la gente inmediatamente me maldijo, incluso recibí el saludo amistoso de varios huevos podridos y hojas de verduras. En ese momento mi tercer hermano estaba extremadamente decepcionado. El día que partí hacia Thorn suspiró: Yayo, si es posible, nunca regreses a este país, ya está podrido, pero podrido es podrido. Cuando Thorn atacó, mi tercer hermano todavía obstinadamente se resistió, prefería morir antes que rendirse. Al encontrarse de nuevo esta vez, sus ojos estaban rojos. Después de ahogarse por un largo rato, finalmente pudo decir una frase: Yayo, has engordado. La comida en Thorn era de mejor calidad que en Ashford. Era difícil evitar engordar. Sonreí, ordené a los sirvientes del palacio que trajeran la comida preparada con anticipación. El tercer hermano observó atentamente, luego asintió: efectivamente así que lo primero que hicimos los hermanos después de la reunión fue comer una comida abundante. Después de que el vino y la comida fueran suficientes, el tercer hermano relató cuidadosamente los eventos pasados. Cuando Thorn declaró el ataque, los ministros de Ashford se dividieron automáticamente en dos facciones, una que quería luchar, otra que quería rendirse. Discutieron durante varios días. Cuando el ejército de Thorn se acercó, los oficiales civiles y militares casi todos se habían unido a la facción de la rendición. Solo mi tercer hermano aún mantenía una firme resolución, incluso liderando personalmente tropas al frente para luchar contra Lucas. Decisivamente los dos estaban igualados. Lucas incluso dijo que si no fuera por el mal momento, tal vez podrían haber sido amigos cercanos, pero qué lástima, demasiada lástima. El momento padre apareció y personalmente suplicó la rendición. Los ojos del tercer hermano estaban rojos por la muerte, la armadura empapada en sangre fresca, rodeado de cadáveres tirados al azar. El viento otoñal levantó tambores de guerra dorados, la bandera de Ashford ya no ondeó, los tambores de guerra ya no sonaron. En ese momento miré a padre liderando la rendición, de pie ante los cadáveres de los soldados, sintiendo solo burla. El tercer hermano finalmente derramó lágrimas, las venas abultadas en su frente. Un país como este, podrido hasta las raíces. No sabía cómo consolarlo, todo ya era un resultado inmutable. Después de todo, no podía alentarlo a asesinar a Damien en este punto, luego avanzar para tomar el poder. Según el tercer hermano, Ashford ya tenía problemas desde la raíz, incluso si los protegía en este momento, en el futuro todavía habría innumerables veces más como esta. Un gobernante que es inhumano, ese país seguramente perecerá, pero pensando positivamente. Para la gente de Ashford tal vez los días de sufrimiento extremo estaban por terminar. El tercer hermano guardó silencio durante un largo rato, luego también lo pensó por sí mismo. Mientras me daba palmaditas en la cabeza dijo: he comido un poco demasiado. Déjame llevarte a caminar. Sentí que algo andaba mal. ¿Caminar a dónde? El tercer hermano se pellizcó la nariz. La prisión imperial, ojos que la idea de Damien. El tercer hermano hizo un sonido mímico, bastante razonable. Me puse de pie rápidamente. Luego vámonos. El tercer hermano murmuró: ¿realmente lo escuchas? Lo encontré extremadamente desconcertante. ¿No lo escuchas también? De lo contrario, ¿por qué me llevarías a la prisión imperial? Tercer hermano, si Lydia viera esta escena, nos maldeciría a mí y a Edmund por no tener integridad, pero ¿podría controlar este asunto? La prisión imperial albergaba a mi padre y a varios otros hermanos que nunca había conocido, pero el objetivo del tercer hermano era muy claro. Me llevó a ver a mi padre, el que una vez fue el rey de un país, ahora vestía ropa de prisionero, cabello despeinado, rostro demacrado. La primera frase al verme fue: hija poco filial. Antes de terminar fue pateado por el guardia de la prisión a su lado. Ante la emperatriz, tal descaro, sintió como después de esa patada, sus viejos huesos estaban completamente destrozados. No quería prestarle atención, girándose para preguntarle al tercer hermano por qué. Damien quería que lo viera. El tercer hermano miró a su padre, con ojos difíciles de leer: para contarte sobre los asuntos pasados de tu madre, los eventos de ese año. Yo, lo he olvidado hace mucho tiempo. Fue pateado de nuevo, haciéndolo escupir sangre. Acurrucándose en el suelo, el tercer hermano miró hacia otro lado. Ya estaba acordado: si no hablas, sabes lo que te espera. Todavía murmuraba maldiciones: hijo ingrato, hija ingrata, después de maldecir, en la oscura celda de la prisión.
Comenzó a relatar a regañadientes viejos eventos. Hace muchos años, cuando Víctor aún era un príncipe, se disfrazó para infiltrarse en Thorn, accidentalmente se encontró con asesinos, gravemente herido, mi madre apareció exactamente en ese momento. En los campos desolados en las montañas, mi madre vio esto y no pudo soportarlo, decidió salvarlo. Después de un tiempo juntos, Víctor se enamoró de mi madre. Después de confesar, escuchó que ella no tenía sentimientos por él, por lo que se resintió. Después de recuperarse de sus heridas, usó trucos para golpear a mi madre. Inconsciente, luego la llevaron a la fuerza a Ashford. Si mi madre fuera una mujer de campo, Thorn no habría descubierto este asunto, pero su verdadero nombre era Thea, la hija menor del duque Dean, porque había sido enfermiza desde la infancia. Fue criada en el campo lejos de los asuntos mundanos, inesperadamente se encontró con un desastre debido a esto. En ese momento la familia real de Thorn estaba en caos, el duque Dean estaba ocupado pacificando fuerzas en todas partes, también sabiendo que mi madre siempre tenía guardias secretos protegiéndola, así que no presté mucha atención. ¿Quién iba a saber que Víctor lideraría un equipo usando trucos sucios para matar a todos los guardias secretos, llevándose a mi madre por la fuerza? Cuando el duque Dean descubrió, mi madre ya había cambiado de nombre y apellido, atrapada en el profundo palacio de Ashford. Desde que aparecieron los guardias secretos, Víctor sabía que la identidad de mi madre era extraordinaria, pero ver su belleza lo hizo audaz. Al final todavía cometió esta mala acción. Después de que mi madre despertó estaba extremadamente resentida. Víctor usó todos los métodos para escapar, pero fue atrapado de nuevo cada vez. Víctor la amaba pero también la odiaba por no amarlo, usando todos los medios de amenazas y persuasión, golpes y consuelo, pero nada funcionó, así que después comenzó a ser frío con ella, incluso sabiendo que estaba embarazada y dio a luz a una princesa. No pondría un pie en su palacio ni medio paso. Incluso en el momento de escuchar la noticia de la muerte de mi madre, solo se quedó atónito brevemente. Luego inmediatamente abrazó a un nuevo favorito, riendo y diciendo: toca la siguiente melodía, baila el siguiente baile. Nunca había escuchado tal recuerdo con detalle el pasado. Nunca supe que mi madre hubiera sufrido tanto. Recuerdo que siempre era amable, con una melancolía que se reflejaba en sus cejas. Pero cuando me miraba, todas esas emociones se desvanecían. Solo me llamaba suavemente: Yayao, ven aquí. Hoy mi madre te enseñará algo más. Me enseñó a cultivar verduras y criar pollos. Además sabía tejer hojas con forma de saltamontes, atrapar gorriones. La información y los detalles no fueron investigados por mis guardias secretos hasta hace unos años. Al terminar, me preguntó si odiaba a esa persona, sin mencionarlo específicamente, pero tanto él como yo sabíamos a quién se refería. Me hiciste conocerlo para que supiera esas cosas, queriendo que lo odiara. Damien hizo una pequeña pausa y luego me acarició suavemente la nuca. Ya yo sé que a tu naturaleza no le gusta pelear, pero a aquellos que deberían ser odiados, aún debes odiarlo. Aún recuerdo las emociones de ese día en la prisión imperial. Eso es odio, incluso más intenso que el amor, incluso más encantador que el amor. Puede ayudarte a llegar muy lejos. Agarré la manga de Damien y dije débilmente: pero no quiero odiar, el odio es demasiado agotador. Además, no planeo ir lejos porque soy demasiado perezoso para caminar, como ese día cuando me mostró el abanico hecho con los huesos de la belleza, diciéndome que si tenía miedo podía correr de inmediato de regreso a Ashford. En ese momento respondí: demasiado cansado, demasiado perezoso para correr. Sobrevivir ya era muy difícil. Si aún tuviera que gastar energía odiando a alguien, sería realmente demasiado agotador. La oscuridad en los ojos de Damien ya se había disipado, reemplazada por una sonrisa plena y significativa y un poco de impotencia. Tarde o temprano morirás de pereza, asentí. No es imposible. Sofía a nuestro lado tuvo que suspirar. Finalmente Víctor fue sentenciado a ejecución inmediata. Damien decidió hablar por mí si no me atrevía a matar, entonces que lo hiciera él por mí. Todos mis hermanos fueron exiliados a las tierras fronterizas. Solo el tercer hermano se preparó para asumir el cargo en el condado de Ashford. Antes de partir, se demoró en cada paso, extremadamente reacio a irse. Si la vida tiene alguna dificultad, definitivamente escríbeme. Me pareció gracioso. No es como si nunca nos volviéramos a encontrar en esta vida, porque está siendo así. Pareció haber mirado brevemente a Damien, luego me sonrió: olvídalo. Si no te confino activamente con tu personalidad, probablemente 800 años después todavía no te molestarías en visitarme. Bueno, tienes razón en eso. Finalmente Damien tuvo que hablar antes de que pudiera recuperar mi alma, que había volado quién sabe dónde. Yao, el viento arrecia, volvamos.
Después de que todo se resolvió, solo quedaban algunos rumores. La caída del reino de Liang ese año fue realmente lamentable. Los hermanos mentirosos realmente tuvieron destinos difíciles. Eran solo conversaciones normales, nada importante. Pero de alguna manera, surgieron rumores externos de que el emperador actual no era de la línea real de Torne, sino alguien que se hacía pasar por un reemplazo. Damien nunca me contó sobre estos asuntos. Tuve que escuchar a Sofie y Genevieve para saberlo. Dijeron que en ese entonces el poder de Torne y el reino de Liang era aproximadamente igual. Torne una vez envió un príncipe al reino de Liang, esa persona se llamaba Damien. Algunos rumoreaban que el príncipe en realidad fue perjudicado por el reino de Liang hace mucho tiempo, murió injustamente. El Damien actual era solo un sustituto sin nombre. Al mismo tiempo alguien saltó a la palestra contando el pasado de Damien, afirmando que no era un gobernante benévolo, sino un tirano cruel que mataba como si cortara la hierba. Los descendientes de Liang fueron casi exterminados. En sus primeros años en el poder, Damien también usó muchos métodos de mano dura, costando quién sabe cuántas vidas inocentes. Además, las familias de las bellezas que una vez fueron enviadas al palacio salieron arrastrándose de quién sabe dónde, todas llorando y contando cuán inocentes eran sus hijas, cuán lamentables, pero murieron de muertes inciertas en el palacio. En poco tiempo los corazones de la gente vacilaron. Escuché estos últimos días en la corte matutina, bastantes funcionarios conmemoraron, ya sea en secreto o abiertamente, dudando de la pureza del linaje de Damien, diciendo que solo deseaban lealtad a la familia Torne. Absolutamente no podían permitir que nadie mezclara lo falso con lo real, mezclara madera inferior con preciosa. Damien no respondió en absoluto, simplemente continuó mostrándose favorable a Lidia. Por la noche trepó por mi ventana. Sentí que había perdido mucho peso, así que cuando me besó, le dije suavemente, duerme temprano, deberías descansar más. Su mano creando caos en mi cintura se detuvo en la oscuridad, sus ojos parecieron brillar, preocupado por mí actué como si no entendiera la sonrisa en sus palabras, temo que caigas muerta de repente, perdería apoyo, me pellizcó la cintura. Despiadado, no dije nada, solo me acurruqué en su pecho, después de un largo rato finalmente dijo Yayo, en unos días ven a cazar otoño conmigo, está bien, en la superficie pidiendo acuerdo, pero en realidad solo me informó, no tenía derecho a negarme. Genevieve puso la excusa de querer cuidar de Mio Mio y Ragdoll, no quería venir, pero el día antes de partir, me recordó que prestara atención a la seguridad, cuidado con quién, por supuesto cuidado con Lidia, también irás a esta cacería de otoño. Desde que Ashford se rindió encontré a Lidia algo molesta, ya no me instó a unirme a su lado como antes, estaba feliz de que ya no se acercara a mí, solo que durante esta cacería de otoño, los dos apenas podíamos evitar encontrarnos al principio. Como emperatriz, me preocupaba que me rompieran el corazón. Ahora al volver a encontrarme al ver tu complexión bastante bien, ella rió melodiosamente, pero me hizo sentir incómodo, así que respondí superficialmente. Como bien y duermo profundamente todos los días, naturalmente mi complexión es buena, ojos así, sonrió, luego de repente mostró una expresión melancólica. Escuché que las tierras fronterizas son frías y duras. Me pregunto si tus hermanos comen bien y duermen profundamente. Bostecé. El zapato de concierto está cansado. Si estás tan preocupado por mis hermanos, ¿por qué no eliges un día para ir personalmente a las tierras fronterizas a comprobarlo? El rostro de Lidia palideció mirándome con desprecio, luego no dijo nada más. Sabía que me menospreciaba y no esperaba que me entendiera. Escuché que los descendientes de Liang tenían relaciones muy cercanas, sentimientos profundos. Su indignación por los miembros de su clan era normal. No tenía miembros de clan tan amables, naturalmente no tenía la capacidad de soportar dificultades como ella, caminos ya diferentes, incompatibles. Damien notó que no quería hablar con Lidia, así que sugirió llevarme de caza juntos, pero me daba pereza moverme. No sé montar a caballo, no pareció sorprendido en absoluto, te dejaré montar conmigo, o puedes quedarte aquí con la noble consorte Chu esperando mi regreso, dije rápidamente, iré contigo. El área de caza era un bosque de verde profundo y amarillo brillante entretejido, ocasionalmente hojas caídas caían, con sonidos susurrantes de cascos de caballos moviéndose. Si no fuera por los besos de Damien cayendo sobre mi nuca, este definitivamente habría sido un paisaje inolvidable. Me incliné ligeramente hacia atrás, diciendo con impotencia, Damien, no viniste aquí a cazar. 2 ciervos pasaron corriendo, rió sin prisa,
luego inmediatamente tiró de las riendas, dejando que el caballo caminara lentamente por el bosque, como si esperara. Algo después de un largo rato, probablemente habiéndose adentrado profundamente en el bosque, de repente una flecha voló de quién sabe dónde, sobresaltando al caballo y galopando, el viento aullaba en mis oídos. Con innumerables flechas surcaban el aire volando desde todas direcciones, la mayoría bloqueadas por guardias secretos, solo unas pocas llegaron hasta aquí, pero Damien también las esquivó. Con una mano tiró de las riendas, con la otra abrazó mi cintura, incluso en ese momento aún podía sonreír, asustado. Me apreté contra su pecho sin saber en ese momento si lo que latía como tambores era mi corazón o el suyo. Escuché mi propia voz preguntar: ¿moriremos? Damien rió suavemente con el pecho vibrando, aullido: no morirás, cierto, no moriré, porque esas flechas disparadas hacia nosotros todas lo perforaron. Cuando el caballo cayó de las flechas, Damien me sujetó rodando varias veces por el suelo antes de detenerse. Solo entonces descubrí la anormalidad. Detrás de nosotros no había soldados persiguiendo, pero por delante había un bosque profundo e insondable, como si en este vasto mundo solo quedaran dos personas, Damien y yo. Damien ya había perdido el conocimiento, parecía que las flechas en su espalda también fueron rotas por él, dejando solo pequeños trozos incrustados en la carne, porque vestía de negro, no podía ver claramente cuánta sangre fluyó. También me tomó un tiempo darme cuenta de que entre el olor a hierba se mezclaba un espeso olor a sangre. Dijo: Yao, no morirás, porque había bloqueado todas las flechas para mí, o debería decir, todas estas originalmente lo apuntaban a él. Tonto de mí, limpié su cara sucia, luego luché por arrastrarlo a un lugar relativamente oculto, dejándolo apoyarse contra un árbol. Realmente muy afortunado. Cuando joven mi madre me enseñó una vez sobre hierbas silvestres, confié en esos vagos recuerdos para encontrar algunas sangres con sangre, deteniendo los efectos. Luego apreté los dientes sacando flechas de su espalda, aplicando las hierbas masticadas allí, luego rasgué tiras de tela para vendarlo. Después de esta serie de acciones, estaba cubierto de sudor, la mitad porque era demasiado pesado, tuve que usar mucha fuerza para moverlo, la otra mitad porque mi corazón seguía latiendo ansiosamente. Mis manos temblaban ligeramente mientras vendaba. Finalmente, exhausto, me apoyé en Damien y me quedé dormido. Tuve un sueño extraño. La última escena del sueño fue Damien sonriéndome trágicamente, pero sin decir nada. Cuando desperté ya estaba oscuro. Damien seguía inconsciente. Después del atardecer, el aire del bosque era frío y húmedo. Toqué a Damien, ya había una fina capa de sudor frío. Mi corazón se hundió de inmediato. No hubo otra opción que sostenerlo cara a cara, usando simultáneamente su túnica exterior para envolvernos a ambos. El propósito era transferirle algo de calor. Los alrededores se oscurecieron, ocasionalmente agudos cantos de pájaros al regresar a los nidos, sonidos susurrantes cuando algún animal pasaba por los arbustos. Me sentí algo somnoliento de nuevo, pero no me atreví a dormir. Solo podía murmurar continuamente al oído de Damien, diciendo todo tipo de cosas al azar: Ragdoll está creciendo, también se está volviendo más travieso, todos dicen que es feo, pero creo que es bastante hermoso. ¿Cómo decirlo? Tiene una extraña belleza. Una vez me dijiste que te gusta la sopa de huevo. ¿Eso me estaba engañando? También le preparé sopa de huevo a Genevieve. Dijo que era una sopa de huevo completamente normal. Creo que todo es porque dejaste escapar a esos dos ciervos, si no, no tendríamos tanta hambre ahora. Ahora está completamente oscuro, mi visión nocturna tampoco es buena. ¿Dónde puedo encontrar comida para ti? Si estuviéramos en el campo estaría bien. Al menos podría robarte verduras y huevos a escondidas. Pero este bosque es grande y difícil de atravesar. Si luego morimos de hambre no puedes culparme. ¿Cuándo despertarás? Antes siempre me despertabas, ahora me toca a mí despertarte. Dame un poco de respeto, ¿no? Parloteé un rato, hasta que por fin oí la voz de caballo de Damien. No sabía que hablabas tanto, tan ruidoso que me está dando dolor de cabeza. Me acerqué a su frente con alegría y tras comprobar que no tenía fiebre, le dije molesto: te dispararon flechas en la espalda. Si te duele, debería ser dolor de espalda. Soltó una risa contenida. ¿Por qué no huiste? Lo miré con desconcierto. ¿También te dispararon flechas en la cabeza? Simplemente sonrió. Ya sé que antes te obligaron a seguirme, quizá ahora ya no soy emperador y ya no puedo obligarte. Si quieres huir, esta es tu mejor oportunidad. ¿Qué haces? Le mordí la boca sintiéndome realmente sin palabras.
Quiero ver qué tan dura es realmente tu boca, Elena. Me puse de pie, interrumpiéndolo. Hablar tanto es inútil, mejor observa los alrededores, piensa en una forma de escapar de aquí. Su visión nocturna era muy buena, el único en quien confiar en esta situación. Damien todavía no se había movido, solo me miraba, odiaba esa mirada suya, como si deseara que ya lo hubiera abandonado. ¿Crees que eres tan increíble, lo que sea que quieras que haga? Debo hacerlo, cosas que Elena realmente no quiere hacer, nadie puede obligar, ¿lo entiendes? Además, incluso si quisiera irme, primero tendría que volver al palacio para obtener algunas cosas, además de traer a Ragdoll conmigo. ¿Crees que si te abandono ahora, podré vivir en paz después, Damien? ¿Acaso tu cabeza tiene problemas? No me dices nada, lo organizas todo voluntariamente y luego finges decir generosamente que estás dispuesto a dejarme ir, aunque soy muy inútil. No me resigno a que otros me organicen casualmente de esta manera. No necesito saber a qué juego de ajedrez estás jugando, contra quién estás jugando. Antes de salir, ya les prometí a Genevieve y Sophie que les traería 2 conejos para que jugaran. Sientes que me debes mucho, ¿no? Entonces págame según mis deseos. Primero sácame de este maldito bosque, luego atrapa 2 conejos para mí y llévame de vuelta. Lo dije todo de una vez, pero aún no me sentí lo suficientemente aliviado, así que cambié de tema. ¿O amas a Lidia ahora y quieres encontrar una excusa para dejarme ir? Damien, este hombre voluble, las emociones a flor de piel. Damien de repente se levantó firmemente abrazándome, bloqueando convenientemente mi boca molesta. En el bosque solo permaneció suave. Un susurro y el sonido de 2 respiraciones entrelazadas. Después de un largo rato, suspiró. Tenía miedo de que realmente te fueras. Esta boquita, ¿por qué habla tanto? Todavía estaba enojada. Giré la cabeza sin querer prestarle atención, pero él me giró. Lo siento, no te alejaré más, habló con suavidad, así que tampoco te dejaré decir cosas como querer dejarme. Nunca lo dije antes, te lo imaginaste tú misma. Se quedó callado por un momento. Parece que es verdad. ¿Tú en qué estás pensando? En esa cabeza todo el día. Damien se acercó descaradamente, frotando la punta de su nariz contra mi cara. Así que nunca has dicho que me dejarías. Yo, porque no lo sé, no soy estúpida. Siempre corres a casa de Lidia. ¿Por qué diría palabras tan baratas y vacías? Sonrió extremadamente alegre, celosa. No quería responder, así que cambié de tema. ¿No te duele la herida del hombro? Solo ahora pareció recordar, exageradamente. Jadeando. Duele, lo miré con sospecha. ¿Realmente duele tanto? Asintió. Me reí. Te lo mereces. Después de bromear, Damien confió en su excelente visión y memoria para guiarme fuera del bosque. Nos encontramos convenientemente con el grupo de búsqueda que nos buscaba. Gracias a la luz de las velas, descubrí que su tez se había vuelto terriblemente pálida, luciendo extremadamente débil. Probablemente su calma anterior era pura pretensión. Inmediatamente enrojecí mis ojos, tan ansioso que casi llevé a los médicos imperiales que me acompañaban, pero Damien me dio una palmadita suave en la mano como para tranquilizarme. Está bien, ya te prometí que te amaría por mucho tiempo. Esas fueron palabras de quien sabe qué vida atrás. Casi lo había olvidado. Me froté los ojos solo diciendo, entonces no puedes incumplir tu palabra, todavía me debes conejos. Sus pálidos labios se curvaron en una sonrisa, luego les dijo a los demás, lleven a la emperatriz afuera a descansar. Yo mismo estaba realmente demacrado, no podía soportarlo más. Al escuchar esto no me resistí, obedientemente salí a comer, me lavé la cara, luego recuperé el sueño. Cuando desperté ya era la mañana siguiente. El guardia dijo que el médico imperial lo había examinado. Además de la herida del hombro, otras lesiones no eran preocupantes. Actualmente Damien estaba descansando, no quería molestarlo, solo me quedé en la entrada de la tienda, preguntándole al guardia si habían atrapado al culpable. Damien una vez me contó sobre la emoción llamada odio en la prisión imperial ese día. Ahora lo había sentido una vez más. Tal vez Damien ya había dado órdenes, por lo que el guardia no me ocultó nada, informando, eran personas de zapatos de concierto nobles. Los hermanos mentirosos. Uno asesinó a Damien en los terrenos de caza, el otro se quedó en la ciudad movilizando tropas, preparándose para usurpar el trono, pero tal vez Damien ya lo había anticipado todo, por lo que el asesinato fracasó. La usurpación también fracasó. Anoche, justo después de que Damien se encontrara con problemas, ambos fueron capturados, hasta el punto de que tuve que preguntarme si la herida en el hombro de Damien también era parte de su plan. Llevando este pensamiento, cuando personalmente le di la medicina, le pregunté al respecto. No parecía sorprendido en absoluto, solo asintió con calma. Cierto, el truco de la carne amarga. No podía entender. ¿Por qué quiero saber si me amas? Sus manos subieron lentamente a mi cuello.
Basado en mi experiencia, esta era su forma de mostrar deseo de control. Solo me sentí estúpido. Si no te amara, estaría dispuesto a dormir contigo, reflexionó Damien. Con tu personalidad, me sentí molesto por ser golpeado en el blanco. Damien continuó hablando tranquilamente. Todavía recuerdo lo que te enseñé antes, esa cosa llamada odio. Dijiste que era demasiado doloroso, así que ahora te enseñaré algo más. You, tu expresión hacia mí anoche, esa cosa se llama amor. Vi la terquedad y la locura en sus ojos, de repente comprendiendo algo. Si anoche hubiera decidido abandonarte e irme solo, habría muerto, admitió Damien tácitamente. Todavía recuerdo el abanico hecho con los huesos de la belleza que una vez te mostré. Aunque nunca antes he matado a nadie frente a ti, en realidad no soy una buena persona. En los rincones que no conoces he tomado incontables vidas, así que creo que incluso si es alguien en mi corazón, aún podría matarlo. Mi verdadero rostro es así, Elena. Después de pensarlo un largo rato, suspiré. Entonces realmente estás retorcido. Damien torció la comisura de su boca. Además de eso, no tienes otros pensamientos, asentí. Date prisa y mejórate. Todavía me debes 2 conejos. Damien no dijo nada. Solo me miró hasta que se me puso la piel de gallina. Finalmente tuve que escabullirme para besarle la comisura de la boca. Luego arrugué mi cara, tan amarga. De repente rió, agarrando mi nuca para un beso profundo. Solo después sonrió diciendo: de esta manera puedes saborear la amargura de la medicina. Lo fulminé con la mirada, pícara. Después de que las heridas de Damien sanaran más de la mitad, nuestro grupo regresó al palacio convenientemente trayendo de vuelta 2 conejos. Genevieve y yo nos miramos. Luego ella dijo: esta noche vamos a comer conejo estofado. Me pareció un milagro. Los asuntos anteriores se investigaron con claridad. Este asesinato y el hecho de que Lidia protegiera a Damien en el banquete del palacio anterior fueron planeados por la gente de Lucas. Durante ese tiempo Lucas también reclutó soldados y caballos en secreto, conspirando mal, formando camarillas, además de una serie de otros crímenes. En resumen, estos hermanos perdieron toda su reputación de la noche a la mañana. Los arrojaron juntos a prisión. La noche antes de la ejecución, Lidia pidió verme. Mi pereza se agravó, pero Damien insistió en llevarme. Lidia aún mantenía el pecho en alto, la espalda recta, el rostro completamente desprovisto de cualquier rastro de antigua gentileza. ¿Cómo te atreves a venir?, le preguntó con resentimiento a Damien. Damien me abrazó perezosamente diciendo: ¿no querías contarle mi historia? Entonces, como la persona involucrada, ¿por qué no puedo estar presente? No me gustó este acertijo como el diálogo, así que hablé. Si tienes algo que decir, dilo rápido, de lo contrario me voy. Ya lo he hecho. Planeaba comer cerdo y conejo estofados con Genevieve esta noche. Lidia mostró una expresión de qué patético, y luego me preguntó: ¿sabes qué clase de persona es este hombre a tu lado? Respondí de inmediato: un pervertido. Damien me mordió de inmediato. Lo aparté. Sal afuera. Quiero hablar en privado con ella. Damien. Lidia y yo nos sentamos uno frente al otro. Lidia apoyó la barbilla y dijo: de acuerdo, ¿qué quieres decirme? ¿Qué decir?, dijo. Solo son viejas historias de años pasados. Damien en realidad no es ese príncipe, sino un joven eunuco que lo atendía. En cuanto a por qué Lidia estaba tan segura de esto, porque la gente del reino de Lien fue quien mató a ese príncipe. ¿Quién podría haber esperado que ese joven eunuco se hiciera pasar por él, convirtiéndose en Damien? Me acaricié la cara, sin mucha confianza. ¿Estás seguro de que es un eunuco? No un guardia ni nada por el estilo. Por supuesto, ¿por qué preguntas eso? Me acaricié la barbilla. Bueno, por lo que sé. Damien no es un eunuco. Lidia se quedó atónita de inmediato. Después de un largo rato rió con amargura. No me extraña, pensé que porque era un eunuco, esa fragancia no le hacía efecto, así que así es, dudó un poco, luego me preguntó: él mató a tu padre, ¿cómo puedes seguir a su lado? No quería explicar demasiado, solo dije: árboles diferentes, flores diferentes, familias diferentes, escenas diferentes. No deberías usar tus propios pensamientos para imponerte si solo quisieras decirme. Sobre la identidad de Damien, creo que ya hemos dicho suficiente. Estaba a punto de levantarme e irme, cuando Lidia me devolvió la llamada. ¿No sientes que alguien así es aterrador? Esa es tu persona de cabecera, pero sus pensamientos son tan profundos, asentí con la cabeza. De hecho, muy aterrador.
entonces, ¿por qué no lo dejas?, respondí con calma, porque soy demasiado perezosa para huir. Esa noche fue una rara ocasión en que Damien solo me abrazó para dormir sin hacer nada más. Me dijo que en realidad era también un príncipe espina, pero nació de una doncella de palacio completamente desfavorecido. Ese año solo ese príncipe lo trató bien, así que se disfrazó y siguió a esa persona al reino de Liang. Inesperadamente se encontró con tal desgracia, para vengarse no tuvo más remedio que hacerse pasar por él. Luego llevó a Thorn a nuevas alturas, anexando el reino de Liang. No pude evitar suspirar. Realmente una historia inspiradora. Damien se acurrucó en mi cuello. No tienes nada más que decir. Oh sí, solo ahora recordé algo. Genevieve quiere que te suplique que la liberes del palacio. Resulta que Damien la mantuvo solo para hacerme compañía del aburrimiento. Ahora que se había ocupado de los asuntos de Thorn, Genevieve también sintió que el palacio era demasiado aburrido. Quería irse. Eso es un asunto menor. Damien me besó el cuello. ¿Algo más que quieras decir? Reflexioné brevemente. Hora de dormir. Damien estaba tan enojado que me mordió. Me reí. Está bien, una oración más, es decir, ¿por qué Alina no puede dejar a este pervertido Damien? En ese momento la respiración de Damien pareció detenerse. Extendí la mano para abrazarlo nuevamente, susurrándole al oído, porque ella ya entendió lo que es el amor. El odio es demasiado agotador, amarte es aún más fácil. Fin. Gracias por escuchar la historia del canal Panda Tale. Les deseo a todos un día maravilloso. Recuerden darle me gusta y suscribirse para recibir notificaciones cuando se publiquen nuevos vídeos.